Hay historias que no se olvidan, historias que desgarran las entrañas del alma humana y dejan al descubierto su rostro más perverso. Entre todas ellas, pocas han estremecido tanto al mundo como la del austriaco Josef Fritzl, un hombre que durante más de 2 décadas mantuvo a su propia hija cautiva en el sótano de su casa, construyendo con frialdad un infierno bajo tierra mientras en la superficie fingía llevar una vida normal. El caso, conocido como el monstruo de Amstetten, no solo reveló una monstruosidad sin precedentes, sino que también obligó a una sociedad entera a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Cómo puede el mal vivir tanto tiempo escondido detrás de una apariencia ordinaria? Se presentaba a sí mismo como un hombre fuerte y familiar en un devoto país católico. Su hija preferida, Elizabeth, era la 4ª de los 7 hijos que tuvo con Rosemary. Tuvo 5 chicas y 2 chicos. El padre era quien llevaba el mando. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, una pequeña ciudad en el corazón de Austria, en un país aún marcado por las heridas de la Primera Guerra Mundial y las tensiones que preludiaban la Segunda. Su infancia fue una mezcla de carencias, miedo y disciplina férrea. Su padre, alcohólico y violento, abandonó el hogar cuando él era apenas un niño. Su madre, Josephine Fritzl, quedó sola, endurecida por la pobreza y la frustración. Crió a su hijo con mano de hierro, convirtiendo la casa en una prisión de órdenes y castigos. Los testimonios de quienes la conocieron hablan de una mujer autoritaria, obsesionada con el control. A golpes y humillaciones moldeó a su hijo en un entorno donde la ternura no existía. Fritzl creció aislado, retraído, incapaz de expresar emociones, pero con una inteligencia fría y analítica. Los vecinos lo describían como un chico silencioso, siempre con la mirada baja, pero que destacaba por su capacidad para resolver problemas técnicos. Nadie imaginaba que bajo esa calma aparente se gestaba una mente metódica, que algún día convertiría el control y el miedo en sus herramientas más letales. Con la guerra terminada y Austria tratando de reconstruirse, el joven Fritzl encontró en la ingeniería eléctrica un refugio para su mente racional. Se graduó, consiguió trabajo y comenzó a construir la imagen del ciudadano ejemplar. En 1956 se casó con Rosemary, una mujer tranquila, discreta y dependiente emocionalmente de él. Juntos tendrían 7 hijos, y desde fuera parecían la encarnación de una familia tradicional de clase media austríaca. Sin embargo, las sombras nunca lo abandonaron. En 1967, Fritzl fue condenado por violación y tentativa de agresión sexual contra varias mujeres, entre ellas una enfermera. Pasó 18 meses en prisión. A su salida, la justicia lo consideró rehabilitado, su esposa lo perdonó y la sociedad lo aceptó de nuevo. Nadie imaginó que aquella condena sería solo una advertencia ignorada, un primer vistazo a la oscuridad que habitaba en él. A lo largo de las décadas siguientes, Fritzl se transformó en un hombre de doble vida. De día, un empresario local respetado, dueño de propiedades y padre responsable. De noche, un hombre que fantaseaba con el dominio absoluto, con el control total sobre otro ser humano. En 1978, comenzó a construir un sótano debajo de su casa en la calle Ipstrasse 40, a Simple Vista. Parecía una extensión de su taller, una obra más de mantenimiento. Pero Fritzl tenía un plan distinto. Diseñó una estructura con puertas de acero reforzado, paredes insonorizadas y pasadizos ocultos tras una trampilla eléctrica. Cada ludrilo, cada tornillo, cada centímetro era parte de un proyecto calculado durante años. No era un refugio, era una celda, y él su propio carcelero. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth Fritzl, su hija de 18 años, desapareció. Joseph, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que ocurre, denunció su desaparición ante la policía. Mostró una carta escrita por la joven en la que decía haberse unido a una secta. La policía le creyó. Nadie sospechó del padre. Pero aquel día, la verdad se había sellado bajo tierra. Fritzl había pedido a Elizabeth que bajara al sótano para ayudarlo a colocar una puerta. Cuando ella entró, él la drogó y la encerró tras esa misma puerta, que luego selló herméticamente. Comenzaba un cautiverio que duraría 24 años. En ese espacio sin ventanas, Elizabeth viviría en la oscuridad, con una luz artificial que su padre encendía y apagaba a voluntad. El silencio absoluto. Lo que empezó como una noche se convirtió en décadas de sometimiento y horror. El sótano se transformó en un universo paralelo. Fritzl controlaba todo: la comida, la luz, la temperatura. Durante las noches bajaba en silencio, llevando provisiones, o descendiendo al infierno que él mismo había creado. Con el tiempo, Elizabeth,
Dio a luz a 7 hijos fruto de las violaciones continuas. 3 de ellos fueron subidos a la superficie, donde Fritzl y su esposa los criaron como si fuesen niños abandonados por Elizabeth. Los otros 4 permanecieron con ella en el encierro. Allí, sin acceso al sol ni al viento, sobrevivían entre el miedo y la esperanza. Había oído decir a los vecinos que el señor Fritzl era muy firme con sus hijos y que en su familia reinaba la más absoluta obediencia. Su mujer además era muy sumisa, todos lo sabíamos. Él era muy dominante con su familia. Era muy estricto. Era estricto, la gente lo comentaba, todos lo sabíamos. Elizabeth, pese a la tortura, demostró una fortaleza inimaginable. Enseñó a sus hijos a leer y escribir con materiales improvisados, les inventó historias, canciones y rutinas para mantener la cordura. Les dijo que el mundo exterior era peligroso, una mentira necesaria para evitar que enloquecieran ante la idea de escapar. Arriba, Fritzl seguía su vida. Iba de vacaciones con su esposa, atendía sus negocios, saludaba a los vecinos. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que bajo su jardín existía una prisión humana. El 26 de abril del 2008, el secreto finalmente emergió. Una de las hijas nacidas en el cautiverio, Kirsten, de 19 años, cayó gravemente enferma. Elizabeth suplicó a su padre que la llevara a un hospital. Fritzl, temeroso de perder el control pero consciente del peligro, accedió. Dejó a la joven frente a un hospital en Amstetten, con una nota escrita por Elizabeth, pidiendo ayuda. Pero los médicos sospecharon que la muchacha mostraba signos de malnutrición extrema y carecía de todo registro médico o educativo. La policía inició una investigación. Días después, Fritzl permitió que Elizabeth saliera del sótano para hablar con los agentes. Era la primera vez en 24 años que veía la luz del sol. Cuando los investigadores la interrogaron, todo se quebró. Elizabeth contó la verdad y el monstruo fue desenmascarado. El juicio comenzó en marzo de 2009 y fue seguido por medios de todo el mundo. Los detalles estremecieron incluso a los investigadores más experimentados. La fiscalía describió los crímenes de Fritzl como uno de los actos más atroces de la historia moderna de Austria. El tribunal lo declaró culpable de asesinato, violación, esclavitud, incesto, privación de libertad y coacción grave. Fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Stein, una de las más seguras del país. Durante el proceso, Fritzl mantuvo una actitud fría, distante, casi mecánica. No lloró, no suplicó, no se disculpó. En una de sus declaraciones, llegó a decir: "Nashi para Vilor, no puedo evitarlo". El silencio en la sala fue absoluto. Los peritos psiquiátricos coincidieron en su diagnóstico en trastorno de personalidad narcisista con rasgos psicopáticos. Fritzl era incapaz de sentir empatía, impulsado por una necesidad insaciable de poder y control. Todo en él respondía a un patrón de dominación absoluta. Según aquellos que conocían a él, sabían que el ambiente en casa era opresivo. Una de sus mejores amigas del instituto era Krista Boldrich. Ella sostiene que era una adolescente reservada a la hora de hablar de su vida fuera de clase. Me daba la impresión de que se sentía más cómoda en el colegio que en su propia casa. Y muchas veces, cuando teníamos que volver a casa del colegio, se quedaba callada. Nos pasaba a las dos lo mismo. Cada vez se producía más silencio. El sótano no era para él un lugar de castigo, sino un reino privado, un mundo en el que él era Dios. Los expertos trazaron un vínculo entre su infancia y su conducta adulta. La madre autoritaria, el aislamiento, la humillación, el resentimiento reprimido, todo habría alimentado en él la idea de que solo podía existir sometiendo a otros. Y cuando tuvo la oportunidad, lo llevó a su máxima expresión. Hoy, Josef Fritzl, que ha cambiado legalmente su nombre a Josef Meyhoff, continúa cumpliendo su condena en un ala psiquiátrica de máxima seguridad en Austria. Tiene más de 90 años y su salud mental se ha deteriorado visiblemente. Pasa parte de sus días solo, escribiendo en un cuaderno o revisando fotografías antiguas. Nunca ha mostrado arrepentimiento, nunca ha pedido perdón. Antes de su desaparición, en agosto de 1984, Elizabeth intentó escaparse a Viena por lo menos en una ocasión.
Elizabeth le dijo a la policía que los abusos de su padre empezaron cuando ella tan solo tenía 11 años, pero que siempre lo había mantenido en secreto. Abusos con 11 años. He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas o por qué se mostraba distante y callada. Elizabeth, por su parte, vive bajo una nueva identidad junto a sus hijos en una ubicación protegida. Ha intentado reconstruir su vida lejos del pasado, rodeada de apoyo psicológico y medidas de seguridad. Pese a todo, las marcas de aquel sótano permanecen en su memoria, una cicatriz invisible que el tiempo apenas puede suavizar. El caso de Joseph Fritzl es una herida en la conciencia humana, no solo porque desafió la comprensión de lo que un ser humano puede hacer, sino porque reveló cómo el mal puede convivir con lo cotidiano, disfrazado de normalidad. Fritzl no fue un monstruo de ficción, fue un hombre real, un vecino, un padre, y eso lo vuelve aún más aterrador. Su historia nos recuerda que el verdadero horror no siempre se esconde en los callejones oscuros ni en los rostros extraños. A veces, duerme en la habitación de al lado. Al sótano puede estar justo bajo tus pies. Fritzl les dijo a los investigadores que la decisión de encarcelar a su hija era para rescatarla de lo que él describía como personas de moral cuestionable, y que desde que empezara la pubertad, Elizabeth había dejado de obedecer sus normas. Al parecer, Elizabeth les había causado ya algún que otro problema. Había desaparecido en una ocasión. Con 7 hijos es normal que pueda haber problemas. Solo tienes que aceptar que esas cosas ocurren. Pero eso no significa que seas un mal padre. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video. Bitte deinen Platz behalten. Urteilsverkündung in der Strafsache gegen Josef Fritzl wegen § 55 BGB. Ich habe aufgerufen, wenn Sie bitte den Saal verlassen. Wollen Sie an Ihre Opfer noch ein Wort richten, Herr Fritzl? Sie haben jetzt die Chance. Ein Wort der Reue vielleicht? Herr Fritzl, bereuen Sie, was Sie gemacht haben?